Bienvenidos. Mi nombre es José Herrera y yo trabajo en la Oficina Nacional. Soy especialista en la seguridad y salud laboral, parte de la Dirección de Construcción de OSHA aquí en Washington, D.C. Y tenemos Rafael Caballero, director del Centro de Adiestramiento de OSHA Atlántico en Puerto Rico, parte de la Universidad Ana G. Méndez en Bayamón. Estaremos moderando este taller y los panelistas. Tenemos dos panelistas que van a compartir su experiencia en la industria de construcción y son instructores del Centro de Adiestramiento Atlántico aquí en Puerto Rico. El primer panelista es José Orlando Fernández Aviles, gerente de seguridad, parte de Lord Construction Group. Y también tenemos, tenemos a Roberto Miranda, consultor y instructor del Instituto de Rescate Vertical, también en San Juan, Puerto Rico. Este es un seguimiento de nuestro seminario del web anterior que ocurrió en abril 2023. Ese video está publicado en el canal de YouTube de parte de CPWR para que todos puedan acceder gratis. Estamos haciendo este seminario acerca de la campaña nacional de prevención de caídas. Este seminario se desarrolló porque queremos responder con más detalles preguntas que normalmente no tenemos tiempo para responder. Y con eso vamos a empezar con la primera pregunta. Rafael, si quieres seguir. Sí, seguro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Si me permiten, voy a hacer un cambio aquí rapidito. Voy a compartirles una presentación corta. Quiero darles primero alguna información general sobre lo que nosotros hacemos aquí en Puerto Rico. La Universidad Ana G. Méndez es parte del consorcio de lo que se conoce como el Atlantic OSHA Training Center, que es formado por la Universidad de Rutgers en New Jersey, la Universidad en Buffalo, the University of Buffalo, que es parte de la Universidad del Estado de Nueva York, y la Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico. Esas tres instituciones educativas universitarias formamos lo que es el Atlantic OSHA Training Center. Y estamos sirviendo en la región 2 de cómo OSHA está dividida en los Estados Unidos. Somos caracterizados porque la totalidad de los cursos que ofrecemos del Instituto de Adiestramiento de OSHA, el OSHA Training Institute, los ofrecemos en español. Así que por esa razón es que tenemos una gran cantidad de personas que con frecuencia vienen a Puerto Rico, vienen de Nueva York, de New Jersey, vienen de distintos lugares. En ocasiones podemos tener incluso alguna persona que venga de algún país hermano latinoamericano, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Ecuador y así otros países. Pero obviamente la mayoría de las personas que están con nosotros son de aquí de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Ofrecemos una gran cantidad de adiestramientos en lo que tiene que ver con lo que son los estándares de OSHA y cursos especializados sobre el tema de seguridad y salud ocupacional. Así que no voy a tomar más tiempo dando esa información, solamente para mencionarles que se pueden conectar con nosotros a través de la página de Facebook. Nos buscan bajo INEDA, así I latina, N-E, D de Delta A, INEDA, eso por Instituto de Educación Ambiental. Y el resto del nombre de nosotros ya es en inglés, como ustedes lo ven aquí en la parte de abajo de esta presentación que estoy compartiéndole. El segundo logo que ven dice Atlantic OSHA Training Center. Así que si buscan INEDA, Atlantic OSHA Training Center, nos van a encontrar en Facebook. Y lo que es el INEDA es parte
de la Universidad Ana G. Méndez aquí en Puerto Rico. Así que vamos a comenzar con las preguntas. Yo me voy a salir de cámara en este momento y van a estar con el instructor José Orlando Fernández y luego van a estar con el instructor Roberto Miranda y este servidor. Así que estas son preguntas que fueron planteadas por personas que se matricularon en la sesión anterior, e incluso en algunas de ellas también de personas que se matricularon en la sesión de hoy. Y quisimos dedicar este tiempo, así como dijo el compañero José Herrera, para contestar esas preguntas porque son muchas y son bien importantes que estos temas estén lo más clarificados posible. Así que comenzamos, me salgo por aquí un momentito y José Orlando con ustedes, voy a dejar de compartir acá y José Orlando ya está por ahí en cámara, así que comenzamos con las preguntas. Yo le voy a compartir acá de la presentación. Ahí para don José Orlando, ¿cómo evitar caídas en el trabajo? ¿Cómo garantizar? Son dos preguntas, la retroalimentación y corregir nuestros procedimientos e indicadores de gestión si no hacemos que nos integren. ¿Qué podemos contestar sobre esa primera pregunta? Caramba, esa pregunta yo creo que va en dos vías y una de las vías es la que como patrono se tiene la responsabilidad de que proveer un sitio de trabajo seguro y salubre. Eso es la regla básica. Y si nuestro riesgo inmediato y por lo que se organiza el stand-down precisamente por la cantidad de accidentes debidos a caídas, pues necesitamos que se integre la formación, el adiestramiento de parte de los patronos, que es un deber en el mismo estándar que está establecido. Y también garantizar que esas vías de comunicación existan. ¿Cómo escuchamos los planteamientos de la gente que elabora día a día con nosotros? De la primera parte, pues es indispensable que podamos dialogar sobre los riesgos que tiene el trabajo que nosotros estamos haciendo. ¿En dónde estamos? ¿Cuáles son nuestros peligros? Identificamos los peligros y entonces tomamos acción. ¿Qué acciones tomamos? Pues podemos empezar por decir con la jerarquía de eliminar el riesgo, sustituir materiales o procedimientos, controles de ingeniería. Todas estas cosas nos sirven para nosotros ir garantizando ese ambiente de trabajo seguro. Caramba, no podemos tenerlas todas y a veces tenemos que usar equipo de protección personal o tenemos que usar controles administrativos, pues venga. Pero a la vez que nosotros como patronos entendemos por esa retroalimentación de nuestra gente cuáles son los riesgos, pues los formamos. Un deber de formar, de educar, de adiestrar a la gente a mitigar esos riesgos. ¿Cómo nosotros podemos garantizar esa inclusión? Pues aquí volvemos a las dos vías. Vamos a establecer unos métodos para comunicarnos. Y eso es bien importante. Para los compañeros que están en el field, como decimos todos los días. Mi gente, los papeles donde están escritos los procedimientos de seguridad son una cosa que le llamamos, eso es un documento vivo. Ese documento se puede editar, se puede enriquecer y eso es lo que queremos. Enriquecer los procedimientos, formarnos como personas capacitadas, manejar el cambio, manejar ese crecimiento que vamos a ir teniendo como trabajadores.
No sé si Robert quisiera añadir algo, o Rafa, sobre este aspecto. No, está perfecto. De acuerdo con lo que dijiste. Pues gracias. Seguimos, Rafa. Seguimos. ¿Qué cita podemos aportar aquí? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para utilizar un monitor de seguridad para la prevención de las caídas? Bueno, esto es una zona delicada dentro del estándar porque utilizar un monitor de seguridad requiere que nosotros hayamos tratado de solucionar nuestros problemas de peligro de caídas primero con los métodos convencionales. ¿Y cuáles son estos métodos? Pues las barandas, mallas o el equipo personal de arresto de caídas. Si nosotros como patronos hemos evaluado el sitio y determinamos que ninguno de los tres, ninguno, es posible de establecer o que establecerlo me va a poner en un riesgo mayor, entonces y solo entonces yo optaría por un método de monitor de seguridad. ¿Puedo usar ese método de monitor de seguridad en todos los ambientes donde estoy expuesto a caída? Pues no. No es así. Se establece en el estándar que ese monitor de seguridad va a poder usarse en trabajos en techos que sean de un declive bajo, y además de que eso, de que sea ese tipo de trabajo, hay unos elementos que tiene que tener. Esos elementos, ¿cuáles son? En algunos casos tengo que establecer un perímetro y ese perímetro lo voy a guardar con una línea de advertencia. Esa línea de advertencia va a demarcar el trabajo donde yo voy a usar un monitor. Tengo que tener, obviamente, un monitor que debe ser una persona competente y debe estar en el mismo nivel de los trabajadores y debe estar lo suficientemente cerca como para advertir los peligros verbalmente. Suena hasta de risa, ¿no? Yo tengo que estar cerquita y tengo que avisarte. Eso es así. Entonces, también tenemos que añadir que eso es una zona de acceso controlado. Allí no puede entrar nadie más que las personas que están entrenadas y autorizadas a realizar ese trabajo. ¿Por qué no es tan común o, cómo decirlo? ¿Por qué no es tan apetecible usar este método? Porque primero que nada tenemos que demostrar que no hay otra manera de proteger a los trabajadores. Y en una nota muy personal, el protegerlos con un sistema de monitor me expone a que dependo también del error humano. Y esto es muy serio. Cualquier error de criterio o cualquier descuido podría culminar en una caída, una fatalidad. Por eso le huimos, como dicen en el campo, como el diablo a la cruz. Así que el uso de este método, que es un método alterno, tiene unas restricciones. Y les digo algo, a cada momento van saliendo equipos distintos, equipos nuevos de seguridad que pueden usarse en estos casos. Miren, hay pesos muertos que están diseñados en un armazón y que tienen la resistencia necesaria para poder trabajarlo como enganche, o sea, como un sitio donde yo puedo colocar un sistema de arresto de caída con la suficiente resistencia. He visto también una especie de balsa, un compañero le dice la ballena, y es un peso muerto que se llena de agua. Y entonces el enganche sí está diseñado y garantizado para todas esas libras que necesitamos. Así que
hay alternativas y mientras podamos establecer los métodos convencionales va a ser la opción. Lo demás requiere ese avalúo, ese considerar todas las opciones y demostrar que no hay otra manera de hacerlo. Rolando, ¿puede una persona competente en protección contra caídas acceder al lugar donde se trabajará para evaluar los tipos de controles de mitigación de riesgo sin protección y sin violar el estándar? Esa pregunta es truco, tiene truco. Sí. Esa pregunta tiene unas curvas por ahí. Sí, un poquito laberíntica la contestación, pero básicamente hay una excepción en el estándar, en el 1926.500, que le permite a una persona, pero ojo, antes de iniciar el trabajo de construcción o después de haber culminado los trabajos de construcción, a hacer una inspección. ¿Cuál es la intención de OSHA en hacer esta autorización? Bueno, probablemente que el colocar los equipos de protección contra caída nos den una exposición mayor al riesgo que el sencillamente no tenerlo. Eso es una posibilidad. Pero está pensado básicamente en poder hacer una inspección visual de lo que es el trabajo que vayamos a realizar en el caso de hacerla antes de la construcción, o el poder verificar que los trabajos están hechos correctamente, como sucedería cuando ya se terminó el trabajo de construcción. Y esa es la ventana de oportunidad de poder hacer esto. Pero ojo, y quiero ser claro, si nosotros vamos a estar involucrados en este tipo de inspección mientras el proyecto está corriendo, lo siento, la excepción no aplica. Si vamos a estar expuestos a peligro y lo sabemos, por ejemplo, que yo necesito inspeccionar, por decir algo, la esquina por donde me puedo caer, pues entonces estoy reconociendo de plano que tengo un riesgo de caída y ya no tiene sentido. Otro caso, se pregunta en algunas partes de las cartas de interpretación por el tiempo. Como decimos en el campo, si eso es un momentito, pues mi gente, en un momentito también uno se cae. Así que no tiene que ver con el tiempo de exposición, tiene que ver con la exposición per se. Y recordemos, está pensado en esa visualización de lo que es el sitio donde vamos a trabajar o el sitio donde ya hemos trabajado. Hay unas cartas de interpretación que yo creo que se van a poder poner disponibles como documentos del webinar, en donde se hace un análisis de esto. Pero básicamente hemos trabajado y lo que les acabo de exponer es lo que básicamente podíamos considerar. Esta pregunta está interesante. Si la salud y la seguridad en el trabajo es un derecho de todo trabajador, de toda trabajadora, ¿cómo hacer para que los empleadores, los patronos, entiendan la importancia de la prevención y especialmente en la construcción residencial, de la importancia de que sus trabajadores reciban información de salud y seguridad, idealmente en su idioma materno, ¿verdad?, la lengua que se aprendió en la casa, y en el lugar o sitio de trabajo? Esa pregunta viene con algo ahí que tiene que ver con la perspectiva del patrono. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Eso está adquiriendo muchísima importancia cuando hablamos de la inclusión. OSHA es bien enfático en que nosotros tenemos que adiestrar en el idioma y la manera en que el adulto aprende. No estamos en la escuela, estamos en la vida diaria, en la vida laboral, y nuestro enfoque tiene que ser en comunicar efectivamente, comunicar de manera que sea pertinente al compañero que tenemos al frente para que entienda. Ya no estamos hablando del derecho a saber, ¿no? Vamos a mentalizarnos en que tenemos derecho a entender. Y eso nos cambia la perspectiva. Claro que necesitamos que el adiestramiento se dé en el idioma vernáculo, pero ese idioma vernáculo es el que nos nutrió, es el que entendemos. Nosotros vivimos en ese idioma. Así que lo más coherente sería que en ese idioma aprendamos a trabajar con seguridad. Eso tiene que ver mucho con la cuestión de cómo nosotros aprendemos mejor, ¿verdad? Si una persona, fue el caso de que habla más de un idioma, puede ser que para esa persona, dependiendo del nivel de dominio, pues quizá puede recibir adiestramiento en un segundo idioma, por ejemplo el inglés. Pero si le dan a escoger, aunque puedas recibir la instrucción en inglés, seguramente diría, dámoslo en español. Y si es una persona que todavía no tiene ese nivel de dominio de ese segundo idioma, definitivamente. Y lo que busca la agencia es que esa persona no solamente adquiera conocimiento, sino que haya aprendizaje. Si hay aprendizaje, hayan cambios en la manera en que esa persona se desempeña en su lugar de trabajo. Hay una próxima pregunta aquí que queremos compartir también, y es si el jefe está dando todo lo necesario para que ese empleado se proteja, pero el empleado pero se relaja, no lo usa todo el tiempo ese equipo que se le proveyó. La pregunta es, entonces, desde el otro lado de la moneda, ¿qué puede hacer ese empleador para protegerse también? ¿Qué nos dice sobre eso? Volvemos a la carretera de dos vías. Yo creo que la comunicación también en este aspecto es bien importante. Según hacemos ese análisis y determinamos qué es lo que nosotros necesitamos para estar seguros, el patrón nos lo provee. Entonces necesitamos que quien lo recibe y recibe el adiestramiento entienda la importancia que tiene usarlo, y hay que documentar aquí también. Hay que documentar lo que enseñamos, hay que documentar que se entendió, hay que documentar cómo se está trabajando con eso, dar seguimiento, porque el estándar también nos dice que cuando notemos que las cosas no están sucediendo como deberían, o sea, que la persona está perdiendo la proficiencia y la habilidad de hacer las cosas seguras, hay que readiestrarlo. Esa es una de las circunstancias, uno de los momentos en que el estándar nos dice hay que adiestrar al empleado porque está perdiendo la habilidad. Y hay una palabra interesantísima en el ambiente de seguridad también que se llama complacencia. Y es en el momento en que hemos hecho la misma cosa tantas y tantas veces que vamos tomando atajos. Vamos, bueno, caramba, lo he hecho así 20 años y no me ha pasado nada. Pero entonces estamos cayendo en ir relajando nuestra alerta al peligro. Y ahí es donde pasan los accidentes. O sea, en esos, si son 5 minutos, sí, pero si yo vengo enseguida, pero es que yo me pongo el equipo luego, y ahí pasa el accidente. La complacencia es nuestro enemigo. El estar considerando que no me va a pasar nada, la sobreconfianza. Y cosa importante desde el punto de vista del patrono. Caramba, vamos a documentar que nuestra gente entendió el mensaje
y darle seguimiento. Y aquí necesitamos apoyo de lo que es el personal de supervisión y compromiso de la gerencia. Aquí, sin eso, no caminamos juntos. Y no es cuestión de llegar primero, es que lleguemos todos juntos, sanitos. En el caso de que tenga instalaciones de un día en el techo, pero tiene garantía de sellado, ya yo puedo imaginarme qué tipo de trabajadores estamos hablando. Al no poder utilizar arnés por el anclaje, no perder la garantía, se está refiriendo posiblemente a la garantía del trabajo que se está haciendo de sellado. De los sistemas de membrana generalmente, los sistemas. Correcto. La barrera de restricción apropiada es conos, soga, cinta a 2 pies de distancia del borde, pregunta la persona. Bueno. Está hablando del caso residencial. Bueno, en el caso residencial, si podemos demostrar que no es posible ningún sistema convencional, podríamos trabajar con el sistema de monitor, pero no son 2 pies. La línea de advertencia debe estar a más de 6 y menos de 25 del borde. Hay circunstancias en las que hay que trabajarlo a 15 pies para otra organización de los empleados y hacerlo sin monitor. Pero cada día se van inventando más cosas. Ese peso muerto que se llena de agua es una alternativa porque no va a afectar la membrana. También he visto que se utilizan unos postes con tornillos que se ajustan como si fueran un C-clamp a los hormigones y a los techos y podemos poner baranda. Cada día nos vamos a seguir inventando cosas. No pierda la fe que podemos. Esto es una pregunta que está vinculada a la pregunta anterior. Si la persona no sabe leer, entonces, ¿qué debemos hacer para capacitar? Aquí nos tenemos que ir a lo básico. Formarlo, adiestrarlo de la manera que él pueda aprender. No le vamos a asignar un panfleto para leer. Necesitamos usar materiales más gráficos, que no tengan texto. Y cuando vayamos a examinar su comprensión, tenemos que examinarlo de una manera que no le exija que tenga que escribir o leer. Examen oral, demostración, o sea, la manera la hay. En ese caso de lo que estamos hablando es de que la persona que esté a cargo de la instrucción, pues, busque ser creativo para llegar a esa persona que tiene esa limitación, ¿verdad? Claro, no sabe leer, pero seguramente tiene otras destrezas. Pero escucha y puede aprender haciendo. Correcto. Eso es bien importante. Los adultos no aprendemos como la escuela primaria. Aprendemos si lo que nos están enseñando es pertinente y yo lo puedo hacer. Ahora, esta pregunta yo creo que puede ser tanto para José Orlando como para Roberto. ¿Cuál sería un ajuste correcto en las correas del arnés? La marca del equipo es la segunda pregunta. Es muy importante. Y la persona dice, ¿verdad? Es una persona que nos escribe y dice, hago la pregunta porque hay muchas compañías que fabrican este tipo de equipo, pero ¿qué garantías ofrecen? Bueno, Dos preguntitas ahí relacionadas. Mira, Rafa, voy a pasar el batón con el compañero Roberto. Roberto. Lamentablemente me tengo que retirar por un compromiso previo, pero gracias a OSHA, a CPW, a NIOSH y a toda la gente que está detrás de este esfuerzo que es tan importante en llevar en el idioma vernáculo de nuestros hermanos orientaciones para trabajar seguros. Gracias. Gracias, José Orlando. Así que este tiempo queremos aprovecharlo bien. Ahora tenemos con nosotros a Roberto Miranda. Roberto, ajuste de las correas del arnés
Y una pregunta sobre la marca del equipo, cuán importante es, y porque hay muchas compañías. Claro. Creo Primero, ajuste correcto de las correas. Que le quepan 2 dedos. Si en la cinta de los muslos le caben 2 dedos, cinta que está cerca de su cintura, sus caderas, le caben 2 dedos, está bien. Si le cabe la mano entera, está muy suelto. ¿Okay? No puede tampoco limitar su movimiento. Por eso es que cuando decimos que le quepan 2 dedos, esa es la medida correcta. Le cabe la mano, el brazo entero, está muy suelto. Marca de equipo. Más importante que la marca de equipo es la certificación. Si usted compró su equipo de sus empleados y lo compra en un sitio por internet que viene de algún sitio dudoso, donde no viene con una certificación dada, y le salió bien barato, falta de la premisa de que posiblemente no esté comprando algo que sea bueno. Más importante nuevamente para mí que la marca va a ser la certificación que posee. Poner un estampado, una certificación que no la tenga es ilegal y la gente se cuida mucho de eso. En cuanto a las garantías, va a depender de manufacturero en manufacturero y por la experiencia prácticamente todo lo que yo he visto que sean daños causados por el uso normal no van a estar cubiertas. En construcción, un ambiente bien inhóspito, el que se gaste, se guayen, se manchen. En los arneses es algo extremadamente común, así que no sé hasta qué punto esa garantía puede llevarle algo. Aquí nos están diciendo, esto parece una pregunta de examen, enumerar determinantes de riesgo que afectan a los trabajos en altura y cómo entonces nosotros podemos trabajar con esos riesgos, cómo podemos mitigarlos, reducirlos. Ahí va a depender del área de trabajo donde usted esté. Y ciertamente cosas en altura que son básicas, pues obviamente la altura, distancia al borde, qué hay abajo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. A eso añádale que, por ejemplo, es una manufacturera que arriba tiene un montón de unidades de aire acondicionado, de máquinas, de blowers, que tenga un montón de otros peligros adicionales como cosas que estén energizadas, todo ese tipo de cosas. Ahí la palabra clave que nos gusta utilizar a nosotros es un análisis de riesgo. Y ese análisis de riesgo, ese Job Hazard Analysis, JHA en inglés, es lo que le va a decir usted, identifique todo esto, me puede afectar de esta manera, esto es lo que tengo que hacer para evitar esa posible lesión. Así que determinantes de los riesgos que afectan a los trabajos en altura va a depender y cada uno, ¿verdad? Va a tener una razón, va a tener algo que yo pueda hacer para mitigar ese peligro. Ciertamente no todos los peligros los vamos a poder eliminar. Usted no puede tumbar una casa para que llegue al piso, un edificio para decir ya no tengo la altura. Obviamente va a tener que vivir con eso. Próximo. Sobre la compatibilidad de los equipos, aquí es algo, puede haber, así como estamos hablando, puede haber muchos manufactureros que tienen toda una cantidad de detalles, unos más cómodos, unos menos cómodos, unos más efectivos que otros, pero compatibilidad de esos equipos de prevención y protección contra caída y cuándo es recomendable, cuándo es prohibido el uso de arneses retráctiles y metodología para certificar los anclajes. Eso, ahí hay bastante tema. Primera, compatibilidad de equipo. Por lo general, arneses tipo 3, cuerpo completo, protección contra caída, lanyards, que se abren 3 pies y medio, que miden 6 pies, prácticamente todos son compatibles. En mi experiencia, lo que yo he visto donde no hay compatibilidad es cuando nos movemos a otro tipo de ambiente, ya sea rescate, donde las cuerdas pues, tienden a ser cuerdas de media pulgada, 7/16, lo que agarra la cuerda está diseñado para una cuerda de ese grosor. Si de momento yo quisiera usar un ascensor de cuerda o un freno de cuerda diseñado para un grosor de 7/16 o de media y quisiera usarlo, por darle un ejemplo, en una zona de 5/8 de un sistema de protección contra caída usado en guindola, pues automáticamente no le va a caber. No hay manera de que quepa esa cuerda que utilizamos en uno de estos aparatos que le mencioné. Si el cual va a depender de lo que usted compre. Y obviamente va a tener que leerse las letras chiquititas. Y donde dice, por ejemplo, que este aparato está diseñado para esta cuerda, utilizar la que le corresponde. Y obviamente, ¿quién le va a decir eso? La hoja de datos del equipo que usted compró.
¿Cuándo es recomendable y prohibido el uso de un hard retráctil? Bajo el retráctil yo estoy asumiendo que es un SRL, un Set Retracting Lifeline, un yoyo. No domino todos los yoyos que hay. Por experiencia puedo decir que la inmensa mayoría de los yoyos que he visto están diseñados para ser utilizados de manera completamente vertical. Y me explico. Está diseñado para que si usted se cae, aguante esa caída suya en las próximas pulgadas. ¿Por qué le hago hincapié en la manera completamente vertical? Porque si usted lo usa de manera horizontal, ¿verdad? Y está en el mismo medio del edificio y usted piensa que va a llegar al borde y que lo va a parar, si el borde está solamente a 20 pies y su yoyo es de 30 pies, no va a dejar que usted llegue al borde, va a dejar que pase el borde y se caiga. Y ahí entonces, en ese ejemplo, no lo puedo utilizar, porque en ese ejemplo usted usa un equipo de arresto de caída para posicionamiento, para impedir que usted llegara al borde, y en esto no lo hace. A eso añádale que si usted se cae en un borde de 90 grados y ese cable de acero o esa cinta recibe un impacto en ese borde de los 90 grados, la puede lastimar. Si es un cable de acero, le puede hacer un kink, ¿verdad? Que es como una curva que no va a eliminar ese cable, da parte de su memoria. Y si es una cinta de nylon, dependiendo del borde, la podría lastimar. Metodología para certificar los anclajes. Conozco varias. Non-destructive test o un destructive test, una prueba, ¿verdad?, destructiva. Dice que aguanta 5.000 libras, yo literalmente le pongo 5.000 libras. Dice que aguanta un impacto de tanto, yo literalmente simulo ese impacto. ¿Cuál es lo malo de esto? Que si no lo aguanta, lo destruyó. Otra cosa que usted puede hacer es un análisis matemático. Por tabla, este hormigón, por ejemplo, decirle 4.000 libras de presión, esta expansión es de 3/8, se metió 1 y 3/8 de pulgada, por ecuación matemática y tabla, dice que aguanta tanto en cortante, tanto en impacto. Y es una cosa que usted podría hacer, ¿verdad? Mejor de las maneras, a mí me gusta mucho usar un dinamómetro para literalmente medir que aguanta 5.000 libras de fuerza. ¿Cuál es el problema? Que esas 5.000 libras de fuerza es de manera continua, ¿verdad? Es como que voy poco a poco y le voy aumentando hasta las 5.000, no representa un impacto. O sea que hay diferentes maneras. Por darle un ejemplo, una arnés de protección contra caída, los eslabones, las argollas que utilizamos en el pecho, cintura, espalda y los omoplatos, esas hebillas tienen que aguantar 5.000 libras, pero no se prueban a 5.000 libras, se prueban a 3.600. ¿Por qué? Porque bajo una curva de probabilidades se determinó que 3.600 está en la curva idónea de que se aguantó 3.600, va a aguantar 5.000. ¿Verdad? Eso es por Six Sigma y todo lo demás, que no vamos a entrar en eso. Pero lo que quiero que vea es que aunque decimos, mira, este equipo aguanta 5.000, no se prueba 5.000, se prueba 3.600. O sea que hay una gama de cosas que usted puede hacer para eso. Próximo. ¿Qué nos puede comentar sobre manejo y prevención de caída en condiciones de altura geográfica, condiciones de temperatura extremas y tecnología? Básicamente la única diferencia que va a hacer es que ahora va a haber menos densidad de aire. Puerto Rico posiblemente pase con ficha. Puerto Rico vivimos a prácticamente 0 nivel del mar, 0 pies sobre el nivel del mar. La gente, 90% de la población en Puerto Rico vive en los llanos costeros. Estamos a 300 pies de altura. Para nosotros ir, por ejemplo, al Yunque a 3.000 pies de altura ya representa un cambio, ¿verdad?, en la densidad del aire, así que lo sentimos, ¿verdad? Personas que estén trabajando en sitios extremadamente altos, ciudades como Denver, a 1 milla de distancia del mar, ¿verdad?, y puede causar polipoxia, ¿verdad? El cambio que hace el oxígeno que usted percibe en cuanto a la densidad del aire, eso le va a pasar, por ejemplo, factura. La densidad del aire va a depender de la altura donde usted esté. Mientras más alto, menos densidad, por ende, menos oxígeno usted percibe que hay. Sigue habiendo el mismo 20.8% de oxígeno en todo el aire, pero como hay menos densidad, usted siente que hay menos. Cosas que puede usted añadir a eso, pues mire, tiene que estar identificado en su Job Hazard Analysis, en su hoja de medir los riesgos asociados a la tarea. Y lo mismo pasaría con las temperaturas. Tiene que estar identificado en su JH. ¿Qué debe incluir un plan de rescate? Tengo en... Rafa, si me puedes poner una de las presentación. Para aclaración de los compañeros, el JHA es el Job Hazard Analysis, ¿verdad? Que es análisis de riesgo de la tarea, ¿verdad? O de peligro de la tarea. Ajá. A buscar por acá,
Voy a parar de compartir aquí la pantalla por un segundo, en lo que entonces obtenemos el documento. Sería el segundo. Sí. La pregunta va referente al plan de rescate, pero antes de ese plan de rescate, vamos a hablar un poquito del plan de prevención de caídas. Esto es a 10.000 pies de altura. ¿Qué tiene que tener? Pues mire, información del lugar de trabajo, todo lo necesario, ese análisis de peligro, ¿verdad? Donde yo voy a poner qué hay, qué peligros adicionales hay tragaluces, hay en el piso, método de equipo, el detalle de ese arnés, qué lanyard, qué anclaje, mantenimiento e inspección, el uso, almacenamiento de equipo, dónde se guardó, protección contra los objetos que caen, cómo evito que algo que se caiga le dé una persona abajo, y al final, ¿verdad? 7, plan de rescate, quién va a realizar el mismo, dónde puede ocurrir, métodos para ser utilizados, procesos de evaluación, por último, certificación y adiestramiento. Próxima. Plan de rescate, ¿verdad? Lo dividimos en dos, autorrescate, la persona misma se rescató, importante, oye, la persona se lastimó, se puede bajar, se puede ayudar sola. Rescate con asistencia, se le puede hacer llegar una escalera, se le puede hacer llegar un etriel es una escalera cosida, que la idea es que la persona ponga su peso en sus pies y no en las cintas que vienen por los muslos. Por ende, el síndrome de compartimiento o el síndrome de arnés se reduce grandemente. No significa que lo va a dejar ahí, lo tiene que bajar, pero por lo menos ya lo que tenía que hacer en unos 10-15 minutos podría tardarse por lo menos el doble o hasta una hora, porque la persona va a estar mucho más cómoda parada en sus pies que tener que estar guindando, ¿verdad?, el mismo peso de él en los muslos. Próximo. Rescate realizado por personal competente. Una pregunta bien común que la gente me hace, oye, ¿cuánto puede ganar una persona? ¿Cuánto puede mantener una persona promedio? Y la contestación son 50 libras. Usted puede tener una persona extremadamente fuerte en su equipo de trabajo que a lo mejor levante más, pero por lo general mantener las 50 libras. ¿Qué significa eso? Que si Roberto Miranda se cayó y está cerca de las 300 libras, hacen falta 6 personas para levantarlo. Muchas veces no las tenemos. ¿Okay? Obviamente después también, ¿qué hago? Esa transferencia de peso. ¿Cómo yo la realizo? ¿Cómo yo hago de que Roberto que se cayó, su lanyard salió a 3 pies y medio? ¿Cómo yo lo transfiero a otra cuerda? ¿Tengo que usar una doble línea? Mira, el estándar dice que sí. El estándar dice que siempre tiene que haber una doble línea de rescate. Muchas veces no se usa, le soy bien sincero, pero el estándar es claro y dice que lo tenemos que tener. Punto focal sobre el empleado lesionado. Existe. ¿Puedo usarlo como anclaje para mi sistema? ¿Qué equipo de rescate tengo disponible? ¿Cuánto equipo tengo disponible para hacer el rescate? Área donde llegará el empleado lesionado. Todo eso está. Todas esas cosas tienen que ser parte de su plan de rescate y su plan de rescate debe contestar al menos todas estas preguntas que están aquí. Próxima. ¿Existe alguna energía a la cual haya que aislar? Hay que hacer un loto de alguna de las energías que estén presentes. Lo va a hacer los miembros del ERT, de la brigada, miembros del equipo de respuesta a emergencia. ¿Cuántas víctimas hay? ¿Cuál fue la hora del incidente? Esas víctimas que están, ¿quién tiene más necesidad de ser rescatado? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se cayó? Todas son preguntas importantes que tienen que estar en su plan de rescate, ¿verdad?, para que sea efectivo. Próximo. ¿Dónde se encuentra el equipo a ser utilizado? Le doy un ejemplo. Mire, muchas veces el rescate más básico es llevarle una escalera. Y le voy a hablar del ejemplo de Puerto Rico. Muchas veces en los proyectos de farmacéutica, las escaleras se guardan bajo llave. Quien tiene la llave es el electricista. Da la mala pata de que la persona se cayó justamente en el mismo momento cuando ese empleado estaba almorzando. Y ahora no tenemos la llave para la escalera. Ni tenemos una manera rápida para cortar ese candado o esa cadena. ¿Okay? Otra cosa importante, ¿cuántos veces se ha empleado? Muchas veces es bien difícil decirle a un empleado, oye, mira, ¿cuánto tú pesas? Bajo el límite, está sobre el límite de peso. A veces no le hacemos ni caso. La inmensa mayoría de nuestros arneses están sizeados para un peso de 310 libras, incluyendo ropa, incluyendo equipo, incluyendo herramientas. Es bien fácil sobrepasar ese límite de peso. ¿Okay? Cabe señalar
que ese lanyard está diseñado para abrirse 3,5 pies como máximo, y el estándar dice que la fuerza de impacto máxima de un empleado solamente puede ser 1,800 libras, ese número de 1,800 sale de un peso máximo de 310. Si yo pongo a Roberto Miranda, que está borderline en ese peso y le di un montón de herramientas y se cayó, es bien probable que sobrepase ese número de 1,800. Y así que tenganlo en consideración. Hay una pregunta que era, oye, ¿yo puedo decirle a un empleado que se pese? Sí, sí, porque yo tengo un equipo que está diseñado para aguantar un peso máximo, así que la contestación es sí. ¿Tengo suficiente cuerda para que llegue al suelo el empleado lesionado? Muchas veces nos fascina usar estos sistemas de 4-1, de 5-1. Son espectaculares, aumentan la fuerza en 4, aumentan la fuerza en 5, dependiendo de cómo usted lo instale. ¿Cuál es el problema? Que ahora usted perdió 4 veces esa distancia en ese sistema, 5 veces esa distancia. ¿Qué significa eso? Que si la persona se cayó a una altura de 50 pies, mínimo, con una soga, con un sistema de ventaja mecánica de 4-1, le van a hacer falta por lo menos 250 pies de cuerda para que esa persona llegue al suelo. Y la pregunta es, ¿los tengo? ¿Tengo suficiente cuerda para la ventaja mecánica que quiero utilizar? Todas esas cosas tienen que estar contempladas en su Job Hazard Analysis. No puede esperar a que suceda la emergencia para determinar, oye, hice un sistema de ventaja mecánica de 4-1, fantástico, transferí el peso, lo estoy descendiendo y ahora la cuerda no me llega al suelo. ¿Ahora qué hago? Hey, todas esas cosas, ¿dónde usted las puede atrapar? En ese análisis de riesgo. Basado en la disponibilidad de personal y equipo, ¿qué ventaja mecánica usaré para adquisición de peso? Y obviamente capacitación. Una vez al año no es suficiente. El protocolo de trabajo tiene que estar bien escrito. Usted no contrataría a que lo operara un cirujano que estudió por internet. Así que pasa lo mismo. Yo tampoco contratar a una persona que le instale la electricidad en su casa y después de un curso de una semana. Buscamos un perito electricista. Darle un ejemplo. Próxima. En el plan de rescate, tiene que ir la capacitación. ¿Qué capacitación yo le di a esa persona? Protocolo de trabajo. Una vez tengo el peso del empleado lesionado en el sistema de rescate, ¿cómo lo suelto de su línea, de su lanyard? Le doy un ejemplo. Una vez fui a una farmacéutica y leí en un procedimiento escrito que decía que iba a bajar un rescatista y con un cuchillo iba a cortar la cuerda. Si usted me pregunta a mí, eso es un no. Un cuchillo en una cuerda, en cualquier línea que esté tensada, la cuenta como si fuera mantequilla, extremadamente peligroso. No estoy diciendo que es una técnica que no se puede utilizar, pero, oiga, asegúrese de que ese empleado tiene un nivel de conocimiento grande que pueda utilizar esa técnica. Envía a un rescatista a socorrer a un paciente o los rescato sin hacer contacto. Todas son cosas que dependen del edificio, depende de donde esté. Oye, es un andamio. La persona se puede encaramar en el mismo andamio. ¿Por qué voy a enviar un rescatista? Hey, le puedo enviar una cuerda y que él mismo se ancle. Hacer una transferencia de peso y nosotros mismos desde arriba sin hacer contacto podemos eliminar o cortar ese lanyard. Pero nuevamente hacemos referencia a ¿qué? Al documento del Job Hazard Analysis. Si la pregunta de usted va relacionada, oye, ¿cómo yo hago un plan de rescate? Prácticamente te lo acabo de dar en todos esos bullets. Cógelo, escríbelo, haz tu análisis y ahí sale tu plan de rescate. Próxima. Voy a seguir con esta presentación. No está en el orden de las preguntas, pero había una pregunta que era, oye, ¿cuánto dura una cuerda? ¿Cuánto dura lo que llamamos el software, los arneses? Pues mire, ASTM tiene una designación para el uso de nilón, poliéster y mezclado para cuerdas, ¿verdad? Estilo Kermantel, que es lo que se usa en rescate, y dice que se tiene que retirar la cuerda después de 10 años, no importa su historial, no importa su uso. ¿Ok? Y claro, también hace referencia al manufacturero. Si el manufacturero dice que son 5, son 5. Pero si no, 10 años desde la fecha de manufactura. Y esto aquí solamente está especificando cuerdas de manera de Kermantel, de manto, ¿verdad? De corazón sellado. Pero le va a aplicar prácticamente a cualquier aparato que sea de nilón, poliéster o mezcla de ambos. 10 años desde la fecha de manufactura. Próxima. Aquí hace recomendación de lo mismo. Aquí habla de NFPA 185820, selección, manejo, mantenimiento de equipo, ¿verdad? Que guarda la vida, y es básicamente la misma situación. 10 años desde la fecha de manufactura. También habla referente a que la organización, la compañía,
tiene que tener un programa, tiene que tener un documento escrito, el que diga, si mi arnés le pasó esto, tiene que ser eliminado. Marnés tiene este daño, tiene que ser eliminado. Ese documento tiene que existir. Próxima. Aquí pasa lo mismo, 10 años. Está repetida. Hardware, todo lo que es de metal. Lo que es de metal, ¿verdad? Los carabineros, las poleas, todo lo demás, hay personas que tienen la idea errónea de que eso dura para siempre. Y mire, ciertamente yo tengo equipo que lleva conmigo más de 30 años y yo lo sigo utilizando. Ahora, siempre ha estado bajo mi poder. No se ha caído una caída monumental, que haya recibido un daño. Si se cayó, yo lo retiro, lo inspecciono, ¿verdad? Una inspección exhaustiva. Y no porque sea de metal significa que va a durar por el resto de la vida. Y pasa lo mismo. La organización, el ente de la compañía, tiene que tener un programa escrito diciendo que mi equipo está en la manera donde se inspecciona, la manera como se inspecciona, y si recibe este daño, tengo que retirar. Pero en cuanto a tiempo, no hay un tiempo específico. Eso es bueno, pero por otro lado también es malo. Porque ¿qué significa? Que muchas veces la gente piensa que como es metal, pues no importa, va a durar por el resto de la vida. Usted coge un carabinero y lo deja caer de una altura considerable, 5 o 6 pisos, y posiblemente tenga fracturas internas las cuales usted no vea. Y de momento recibe un impacto y se rompió. Que téngalo en consideración. Próximo. Volvemos a la autenticación. Ahí estamos ya, prácticamente esa se contestó. ¿Qué tipo de normativa se debe aplicar si los equipos de protección personal caducan o necesitan testeado, probado, verificado? El estándar requiere que el usuario, inspeccione su arnés antes de cada uso. Luego de eso, patrono, tienen que documentar una inspección de todo ese equipo con una frecuencia mensual. Y eso tiene que estar documentado. Anual, tiene que haber una certificación de una persona del exterior. Y si es así, va a durar ¿hasta cuándo? 10 años, desde la fecha de manufactura. No desde la fecha que usted lo usó por primera vez, desde la fecha de manufactura. 10 años. En Estados Unidos hay gente de diferentes países, hay algún estudio que muestre la mejor manera de entrenar. Mire, si hay un estudio, yo no lo he visto, por experiencia le puedo decir que visualice usted un boxeador el día de la pelea como practicó. Pasa lo mismo con un bombero. Hacen su trabajo como practicaron. Una de las quejas grandes que yo tengo en Puerto Rico, por experiencia, es que la inmensa mayoría de las personas que trabajan con un sistema de protección contra caída y usan un arnés todos los días, nunca se han guindado del mismo. Y como nunca se han guindado del mismo, se lo ponen mal, porque automáticamente usted lo guinda, basado en cómo él se lo puso, se da cuenta de que si se cae, se puede lastimar grandemente. Así que, ¿qué es lo que yo sugiero? Mire, cuando usted adiestre, que sea lo más mano posible, lo más hands-on posible, para que esa persona entienda por qué la razón de esto. Porque sé que los adultos aprenden por andragogía, un niño aprende por pedagogía, usted le enseña y es una esponja, al adulto no, al adulto usted lo tiene que convencer y decirle esto es útil para ti, por esto. Y qué mejor manera de decirle a un empleado que esto es útil para él, que probándole la razón. Mire, si usted se lo pone mal, puede ser la diferencia entre lastimarse, puede ser la diferencia entre impactar el suelo, una lesión mayor. Ok, próximo. Sí, ahí sobre eso está el elemento de que, por ejemplo, una experiencia reciente, en un adiestramiento que nosotros estuvimos ofreciendo acá sobre respuesta a emergencia donde hay materiales peligrosos envueltos, lo que llaman el HAZWOP. Y la persona, yo le pregunto, estos trabajadores que están aquí, ¿trabajan con esto continuamente? Me dice, algunos de ellos sí y otros no. Otros es por primera vez que se exponen. ¿Cuál fue la respuesta o el comentario que yo le hice a la persona? Que necesitaban estar practicando de distintas maneras todo el tiempo, porque en este caso son personas que van a estar en la respuesta a distintos tipos de emergencia. Y hay una pregunta aquí que está relacionada, discúlpenme,
Hay una pregunta que es bastante común y es una pregunta que nos la enviaron. Una persona que no está certificada como entrenador o adiestrador autorizado por OSHA, pregunta si puede dar clases de seguridad o si nada más traducir. La contestación que yo le daría es que si lo que va a hacer es que va a hacer un adiestramiento por su cuenta, ¿verdad? Que no es algo que lo hizo, recopiló una información y va a ofrecer el adiestramiento y necesita tener una persona para hacer traducción, lo más adecuado es que esa persona que es traductor conozca del tema de seguridad y salud ocupacional. Si fuera el caso de que es un adiestramiento ya bajo OSHA, por ejemplo, los cursos más conocidos, que son los cursos de 10 horas y 30 horas de seguridad y salud ocupacional, vamos a pensar en esto que estamos hablando ahora, industria de la construcción. Esa persona necesita ser no solamente el que va a estar traduciendo, vamos a pensar que hay un instructor principal que lo está haciendo en inglés, pues tiene que haber una persona conocedora del tema de la seguridad y salud ocupacional, y si aún mejor que sea instructor también autorizado para hacer la traducción, si es que va a haber esa interacción a través de más de un idioma. Bien importante que la traducción sea, vamos a decir, culturalmente sensible. Y lo digo por el hecho de que si el instructor, por ejemplo, vamos a decir, yo soy puertorriqueño, pero mi audiencia son hermanos mexicanos, pues vamos a estar hablando español. Pero puede ser que haya alguna que otra pregunta que las personas que me están escuchando, que no conocen la jerga, vamos a decir, común de un puertorriqueño que está hablando aquí en la isla, de momento se quedaron perdidos. Por lo tanto, el idioma, el lenguaje que se debe utilizar, pues debe ser un lenguaje lo más cercano a la audiencia, ¿verdad? Para que sea más efectivo el adiestramiento. Y esta pregunta, yo no sé, pero la gente que están viéndolo en pantalla posiblemente ya la están contestando, Roberto. La ignorancia o la indiferencia. ¿Cuál es la causa principal de tantos accidentes? ¿Qué tú crees? Difícil contestar. En experiencia. ¿Será solamente ignorancia? En experiencia, y mi experiencia, gran parte de la experiencia mía es en industria farmacéutica. En la industria farmacéutica podría decir que es la ignorancia, porque no vi, ¿verdad?, mucha indiferencia en cuanto al patrono y la seguridad de sus empleados. Ahora, quitándome ese sombrero, ¿verdad?, de farmacéutica y poniéndome el sombrero de construcción, ¿verdad?, las cosas pues, es posible que cambie, pero nuevamente mi experiencia completa no es en esa área, ¿verdad? Como construcción estoy escogiéndola ahora. No visualizo a una persona que si uno le explica diciéndole esto le puede pasar a tu empleado si no tiene este equipo, que por indiferencia diga no se lo voy a dar. Esa parte se me hace difícil. No estoy diciendo que no suceda, pero se me hace difícil, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a exponer a un empleado a un peligro? Así que, ¿verdad? ¿Cuál es la causa principal de tantos accidentes? Yo pienso que es la suma de los dos. ¿Verdad? ¿Y cuál es la mejor manera de resolver el problema de la ignorancia? Y si usted está trabajando en un sitio donde su patrón es indiferente hacia la seguridad suya, pues mire, evalúe moverse de trabajo. Y hay algo aquí que esto no puede aplicar a muchas áreas del conocimiento. La ignorancia y esa indiferencia van a estar bien ligadas una con la otra. La persona que va a ser indiferente quizás por algunos prejuicios, algunas ideas, ¿verdad? Que ya tiene, usar una palabra de Domingo, preconcebida, ¿verdad? Ya tiene sus ideas, tiene su manera de pensar, pero a eso se le suma la ignorancia, por la cuestión de que si esa persona no sabe lo que puede implicar el uso incorrecto de un equipo o el no uso de un equipo en particular, o el hecho de que puede haber estado 25 años trepándose alto en un andamio
sin ningún tipo de guardas en caso de que haya un tropezón o algo que les proteja para evitar que esa persona caiga. Después de 25 años, esa persona pues, puede tener una caída que le incapacite o que simplemente pierda la vida. Así que esa ignorancia, ¿cómo la vamos a combatir? Esa indiferencia, ¿cómo nosotros la vamos a combatir? Capacitación, capacitación y capacitación. Y lo que estábamos hablando hace unos minutos, práctica, práctica, práctica. Lo que no se practica se puede olvidar o después no está claro. ¿Y cómo lo hago? ¿Por qué? Por la falta de práctica. Así que este es un tema que tiene mucha tela y hay mucha cuestión de responsabilidad. Formas o procedimientos para validar el punto de anclaje calculado en campo. Y la segunda pregunta aquí, ¿desde qué altura los empleados tienen que amarrarse a una línea de vida o anclaje? La primera, Los dejo ahí. forma de procedimiento para el punto de anclaje, lo discutimos ahorita, ya sea por una prueba donde literalmente le estoy poniendo una fuerza X, ¿verdad? Que ya sé, con un dinamómetro. La otra, un cómputo matemático. ¿Cuál de las dos es mejor? Si usted me pregunta a mí, la de ponerle la fuerza va a sobrepasar la otra, porque tiene una data empírica. La otra es solamente cálculo, ¿verdad? Pero las dos están válidas. Va a depender también del dominio de la persona, los planos que tengo del edificio, asumiendo que los tengo, todo ese tipo de cosas. Pero una persona competente va a poder hacer ese cálculo en el field, en el campo. Desde que los empleados tienen que amarrarse a una línea de vida, depende del estándar que usted esté trabajando, industria de construcción, industria general, 4 o 6 pies. Va a depender de en dónde usted esté trabajando. Próximo. ¿Cuál sería el esquema del plan de rescate para adicionar el permiso de trabajo? Lo discutimos ahorita, se presentó, te di un ejemplo con todas las partes mínimas que debe tener. Si en el área suya, como mencionaron ahorita, una de las preguntas, la altura en cuanto a geográficamente se refiere, es algo que tiene que estar, pues tiene que estar contemplado también. Pero básicamente es lo que ya discutimos. Considera que los planes de rescate deben ser consultados con los servicios de emergencia que puedan acudir. Bomberos, sí, los podrían evaluar, ¿verdad? Respetamos grandemente a la División de Bomberos de Puerto Rico y a todas las demás entidades que hacen respuesta, ¿verdad? Pero traigo a colación una carta de interpretación de OSHA específicamente en el ambiente de rescate en espacios confinados, donde claramente dice que si usted tiene un peligro atmosférico y su unidad de bomberos, unidad de manejo de emergencia del Estado, usted no puede garantizar de que llegue en 4 minutos, no lo puede utilizar. Pues mire, automáticamente ya eso es como una manera silenciosa de decirle no los puedes utilizar. No tengo ningún problema con que ellos lo vean y lo consulten, ¿verdad? Mi único problema con esta pregunta es cuando mucha gente, y lo digo por experiencia, muchos contratistas como que se van por la línea de que no, eso lo hace el Estado. Y mire, el Estado va a responder, el Estado lo va a hacer lo posible por salvar a esa persona. Pero antes de que el Estado ponga a alguien de ellos en peligro, tiene que haber un análisis. Y si esa persona no hizo ese análisis de antemano, le va a tomar un montón de tiempo. Eso es el empleado suyo que está guindando ahí en su sistema de protección contra caída. Así que la contestación de la pregunta es sí, lo pueden ver. Si la pregunta es necesario, no es necesario. Próximo. ¿Cómo se realiza el cálculo de caída en un bloque retráctil? Se discutió en la primera presentación, las fórmulas están, es la misma fórmula de un objeto cayendo en caída libre. Ahí va a depender de las letras chiquitas, ¿verdad? De ese bloque retráctil, asumiendo que son un SRL, sea un retráctil lifeline o un yoyo. Va a depender de ese factor de K, que esa es la constante de un sprint, donde te va a determinar a qué distancia va a parar la caída de una persona que pese X peso. Nota importante de esto, al igual que todos los equipos, tiene un peso límite. No porque sea un SRL significa que usted puede poner lo que le dé la gana. Puso el peso de 2 personas y recibió un impacto, posiblemente dañó su equipo. Así que tenganlo en consideración. Próxima. ¿Cómo preparo a mis empleados para la vida laboral segura? Rafa lo dijo ahorita. Capacitación, capacitación, capacitación. Aprendimos a amarrarnos los zapatos porque nos los enseñaron y nos los enseñaron y nos los enseñaron.
Y así mismo aprendimos a leer y aprendimos a escribir. Fue algo que tomó mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana. ¿Cómo yo hago una cultura de seguridad? No es de la noche a la mañana, es educando, 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 educando. Es un proceso continuo. Si la pregunta es, ¿cuánto te tarda? Uf, años. No visualice que lo va a hacer en una semana. Porque ciertamente usted puede crear una política de terror. Pero buena suerte con eso. Eso no le va a funcionar. A lo mejor en la primera semana vea algo de cambio, pero no. Demostrado está que no funciona. ¿Cómo es la mejor manera? Como Rafael dijo, capacitación, orientación, educación. Esa es la mejor manera. Y dentro de eso, esa capacitación, voy a pensar en el caso de una empresa, vamos a pensar pequeña, una empresa que quizás tenga 5 empleados, 10 empleados. Yo diría que la primera persona que debe entrar a ese proceso de capacitación es el dueño de la compañía o es el gerente de la compañía, para que esa persona que está cerca de los empleados conozca cuáles son las necesidades de los empleados que están entrando o entraron ya a un proceso de capacitación. Y lo digo por esta razón: si esa persona que está en ese puesto de gerente envía a sus empleados porque vamos a pensar que tiene una preocupación genuina por la seguridad de sus empleados, pero el otro caso pudiera ser que simplemente lo está haciendo porque se lo están requiriendo. Así que en ese caso no hay un nivel de conciencia tan alto. Cuando llegue el momento de que ese empleado diga, necesito unas gafas de seguridad o necesito un respirador N95 porque voy a estar trabajando en un ambiente donde hay polvo, o necesito unas botas de seguridad con estas características o unos guantes. Si esa persona que está en ese puesto gerencial, que es el que tiene el poder de firmar el cheque al suplidor que le va a estar vendiendo los equipos de seguridad, pues a lo mejor esa persona le puede dar largas al asunto o le compra un equipo que no es el que ellos necesitan para hacer la tarea. Así que en ese caso estamos hablando de la importancia. Si ese trabajador necesita hacer un trabajo eléctrico, por ejemplo, hay unos guantes que va a necesitar tener para poder hacer ese trabajo eléctrico. No va a ser un guante regular de construcción del que estaría utilizando para estar martillando o serruchando. Es otro tipo de guante con otras características y otras especificaciones. Así que esa pregunta de esa preparación, yo la miro como que va en 2 vías. La vía de los empleados y la vía de los gerenciales o dueños de empresas, que entonces van a tener que estar mano a mano. Una, porque en un caso pueden estar estableciendo políticas y procedimientos para que esos empleados la sigan, pero la otra vía es lo que el empleado puede hacer para levantar bandera de que hay unas cosas de seguridad que atender, o para establecer la necesidad de necesitamos X o Y equipo para hacer una tarea, ¿verdad? Así que en esa pregunta hay esas dinámicas laborales envueltas. Permítame aquí un momento. ¿Cómo debo saber cuál sistema para caída o para restricción de caída usar en diferentes alturas y procesos de construcción? La segunda, hay tecnologías nuevas que puedan ayudar en esa prevención, yo diría protección también, específicamente en la construcción. La primera, la contestación va a salir de su análisis de riesgo. Esa es la contestación. Porque si lo que necesito es solamente prevención de caída, pues mire, con un cinturón cumplo. Ahora, ¿es arresto de caída? Bueno, pues hace falta un arnés cuerpo completo tipo 3, hace falta un liner, hace falta un SRL, hace falta un punto certificado. Así que nuevamente, ¿cómo debo saber cuál es el sistema de caída utilizar? Va a depender de donde usted esté trabajando, y la mejor herramienta suya es su análisis de riesgo, su JH. Tecnologías nuevas, hay un mundo de tecnologías nuevas. No soy vendedor, no vengo, ¿verdad?, aquí a venderle un producto, pero hay un montón de líneas que se pueden montar, que son temporeras, permanentes, diseñadas para aguantar impactos de caída espectaculares. Hay búsqueda. No podemos nosotros recomendarle una, ¿verdad? Porque
no es nuestro trabajo. Para realizar trabajos de altura, ¿qué tipo de exámenes específicos debe realizar el trabajador y qué condiciones físicas debe cumplir una persona para hacer esos trabajos de altura? Examen específico que debe ser un trabajador, pues miren, que tenga buena condición física. Eso debe ser algo importante para a la hora de, obviamente, el peso, lo hablamos ahorita. Oye, la persona pesa más de 310. Pues mire, saber que eso ya es un nono. Si usted me pregunta a mí, una persona, lo ideal, bueno, personas que estén en 200 libras, ¿por qué? Porque a la hora de rescatarlo, no es lo mismo rescatar a esa persona que pesa 200 que rescatarme a mí, que estoy cerca de las 300. Acuérdense que una persona solo jala 50 libras, o sea que si yo de la ecuación puedo sacar 100 libras, pues mire, busque la manera de que su equipo trabaje de manera más eficiente. ¿Okay? Condiciones físicas que debe cumplir una persona, lo mismo, el peso. Aparte de eso, ¿verdad? No quiero entrar en mucho detalle porque no quiero que se visualice como que uno está haciendo algo para sacar a un sector, pero mi recomendación, peso. Paso a para la próxima pregunta. ¿Qué opciones se tienen para sistemas de rescate listos para uso con ventaja mecánica de 4-1? Hay un mundo de equipos, pero un mundo, medio mundo hace cuerdas, medio mundo hace poleas, hay sistemas espectaculares, 4-1, 5-1, 3-1, 6, miren sistemas que ya vienen cosidos hasta con una ventaja mecánica superior. ¿Cuál es el mejor equipo? El que su gente domina. He visto un montón de personas que sacan equipos nuevos de bolsa y son equipos que yo solamente he visto en videos porque no me los he podido comprar y de momento le digo, wow, qué espectacular, tienes este equipo. Y me dice, sí, pero no sabemos usarlo, lo compramos hace 3 años. Así que, ¿de qué te sirve? Nuevamente, ¿cuál es el mejor? El que usted pueda dominar. Si usted me pregunta a mí y tiene equipo suficiente, tenga equipos ya montados, como eso que dice ahí, listos para uso, con un sistema de ventaja mecánica de 4, de 5 y manéjelo con su gente y practique. La cosa de que no sea que tengo que llegar a escena y tengo que empezar a amarrar y de momento más remar y ahora ya no tengo una ventaja mecánica de 4, no tengo una ventaja mecánica superior o inferior. Y todas esas cosas son importantes porque Dios lo proteja de un accidente. Van a llamar a un profesional y se vería bien mal en un juicio, en un tribunal. De momento le digan, ¿qué ventaja mecánica usted tenía? No, yo tenía una ventaja mecánica de 4 y de momento resulte eso es erróneo y que usted no lo puede identificar. Así que mi recomendación que ya esté montado. ¿Qué bloques retráctiles del mercado cumplen con 6 kN de máxima fuerza de parada? No soy vendedor. Habría que buscar las letras pequeñas. ¿Verdad? Habría que entrar en el detalle. No te puedo contestar esa pregunta. ¿Cuál es la máxima distancia de parada con los bloques retráctiles del mercado? De lo que he visto yo, no estoy diciendo que he visto el 100%, lo más largo son 18 pulgadas, de los que yo he visto. ¿Okay? Próxima pregunta. ¿Hay alguna vida útil o vigencia de los equipos de protección para trabajos de altura? Ya se contestó. 10 años desde la fecha de manufactura para todo lo que es software, todo lo que es nylon, poliéster, polipropileno. ¿Okay? 10 años de la fecha de manufactura. ¿Qué tal si el equipo de acción personal contra caídas es nuevo, es utilizado por pintores y le cae pintura al equipo? ¿Queda fuera de servicio? No. Si es una pregunta, si es una pintura, por ejemplo, ¿verdad? Que es a base de agua, mire, posiblemente usted lo limpie y se le salga. Ahora es una pintura epóxica, parte A, parte B, esa parte A o la parte B, alguna es corrosiva, le cayó, le comió parte de ese equipo, eliminó parte del material, pues ya es diferente. Así que va a depender de qué pintura usted esté utilizando. ¿Okay? Si la pregunta viene por el lado de cómo yo lo puedo lavar, usted lo puede lavar con agua tibia, un detergente suave, un suavizador, algo que no afecte. Yo he estado en sitios donde he ido a dar servicio y de momento está en arneses y de momento cuando veo un arnés, veo un arnés como que está bien gastado y cuando uno le pregunta, no, es que el empleado, que el encargado del equipo es bien fanático y le pega la manguera de presión. Pues mire, eso es un nono. Una vez que a ver un sitio y el empleado me decía, no, es que el empleado le echa un digrisel extremadamente fuerte que había cogido todas las piezas de metal y literalmente le había quitado prácticamente el acabado de zinc, ¿verdad? Del equipo. O sea que son cosas que no se pueden. ¿Por qué cambiamos de julios a newton? En la presentación anterior hablábamos de fuerza
fuerza es una unidad que toma en cuenta la masa y la aceleración de la gravedad. No toma en cuenta la velocidad de un equipo o de una persona cayéndose. ¿Okay? Decimos fuerza es igual a masa por aceleración, momento es igual a masa por velocidad. No es lo mismo. ¿Okay? La fuerza de Roberto Miranda toma en consideración la masa de él y la fuerza de la gravedad. O sea que la fuerza de Roberto Miranda viene siendo 1.7, 2 kilonewton, por darte un número, ¿verdad? Redondeado. Ahora, cuando hablamos de Julio, ya toma en cuenta, ¿verdad? Otra ecuación que es masa por gravedad por la altura, eso te da Julio, y es una unidad de energía. Y por eso es que yo puedo decir en la presentación anterior, Roberto Miranda se cayó de un piso 10, impactó el piso, impactó el suelo con tantos julios, ¿verdad? Porque son unidades diferentes. Newton solamente mide fuerza, Julio mide energía. Hay otra pregunta aquí sobre el curso de especialista en seguridad, es online. Esa pregunta viene por un programa que nosotros tenemos de certificado como especialista en seguridad y salud ocupacional. Todos los cursos que nosotros ofrecemos, que son cursos del OSHA Training Institute, del Instituto de Adiestramientos de OSHA, los ofrecemos presenciales, ¿verdad? Así que es en vivo y a todo color, con el instructor en el salón de clase. Sobre el programa de especialista, tenemos dos áreas de especialidad. Una, el área de industria de la construcción, y la otra, industria general. En cada uno de esos programas, la persona toma 9 cursos y al completar esos cursos, pues entonces hace un trabajo final sobre un tema de seguridad y salud ocupacional para obtener eventualmente el certificado como especialista. No es un programa académico, ¿verdad? No es un programa de un grado universitario de bachillerato, maestría y menos un doctorado, que es un programa de capacitación profesional. Así que personas que interesen desarrollarse en el campo de la seguridad y salud ocupacional, pues tienen ahí una excelente alternativa. Todos los cursos obviamente son en español y es un programa que nosotros lo hacemos en conjunto con los otros miembros del consorcio del Atlantic OSHA Training Center, que le mencioné, que era Universidad Ana Méndez, Universidad Rutgers en New Jersey y Universidad en Buffalo en Nueva York. Entre esas 3 universidades, pues estamos corriendo este programa. Así que para más información, pues ya lo que yo les estuve compartiendo. La próxima pregunta que les voy a leer aquí, permítanme, es sobre si nosotros debemos tener un expediente, un récord médico debido al peso de los empleados. ¿Qué debemos hacer ahí? Me estoy saliendo, ¿verdad?, de una zona cómoda mía contestando una pregunta. No sé hasta qué punto, ¿verdad?, va la ley, por ejemplo, IPA, va a meterse en cuanto a esto. No me queda claro. Si usted me pregunta a mí, la contestación es sí. Debe haber algo donde yo sepa que Roberto Miranda está cercano a las 310 libras. Y si tengo la duda y yo soy el supervisor, le debo preguntar. Eso debe suceder. ¿Por qué? Porque usted le está dando un equipo que está solamente con un límite de peso de 310. Así que la mejor manera de yo saber cómo si funciona o no funciona es pesándose. Pasa lo mismo si usted hace actividades de alta aventura y va a hacer el parapente, por ejemplo, en Colombia. Una de las primeras cosas que le hacen es que lo pesan, porque a base de su peso le van a poner a una persona atrás suyo. Pasa lo mismo si usted se va a tirar de un cable de bungee, de una cuerda de bungee. ¿Cuánto pesa? Y a base de ese peso, ¿verdad?, pues le ponen cuántas cintas hace falta. Así que no me queda claro hasta qué punto de la ley uno puede entrar en eso. No soy la persona indicada para contestarlo. Sí le puedo decir que en mi carácter personal, cuando he trabajado con industria, personas que yo he visto que están borderline, le he preguntado, oye, flaco, ¿cuánto tú pesas? No, yo peso tanto, pues no te puedes montar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estás por encima de. ¿Okay? ¿Y cuál es el problema? El problema es que la reglamentación es clara. Dice que si usted está por encima de las 310, ¿verdad?, el patrón no es responsable por garantizar de que la persona, si se cae, no reciba un impacto de 1.800 libras. Y mire, yo no me atrevo a hacer ese cómputo, yo no me atrevo a decir qué hago para que esa persona no se impacte. Vamos a pensar que Roberto Miranda comió mucho en Navidad y subió de peso, y era 350 libras. Dios me proteja, me caí más de 6 pies.
el lanyard sale a los 3 pies y medio y yo peso más de 350 libras, voy a recibir un impacto mayor al impacto máximo que puedo recibir según 8, que son 1800 libras. Yo por donde voy, si de momento el patrón lo dice, oye, Robert pesa más de 310, vamos a ponerle 2 lanyards. Y ahora pensando que se va a abrir 3 pies y medio, pero no, no se va a abrir 3 pies y medio, ahora posiblemente será menos, porque dividió esa ecuación en 2 constantes K. Y ahora garantiza que Roberto Miranda recibe un impacto menor a 1800 libras, la contestación es no. O sea que mi recomendación, evítese todo eso diciendo, ¿sabes qué? Pesas más de 310, te pongo a hacer otra cosa. No te vas a montar en un sistema de protección contra el aire. Y ahí vamos a ver con la cuestión de las especificaciones. Con la Si especificación, nos salimos de ahí, entonces nos podemos meter en tierra movediza. claro. Esta pregunta tiene que ver con el tema de los equipos también. La persona dice, hay un accesorio que es una especie de estribo que se agrega al arnés para cuando uno está suspendido. Estos se ocupan para apoyar los pies y permite hacer ciertos movimientos con la finalidad de evitar la presión sobre las arterias, ¿verdad? Así que ahora viene la pregunta. ¿Qué tan efectivas son las correas para evitar el síndrome del arnés? Son aquellas que ayudan a que el empleado, dice a levantarse, pueda levantarse con sus pies. Súper efectiva. Son extremadamente, en comparación con lo que hacen, ¿verdad? Son extremadamente accesibles en cuanto a precio. Un etriel funciona también espectacular y funcionan extremadamente bien. ¿Quiere probarlo? Líndese. Sujétese en su espalda, en los omoplatos, en un sistema de protección contra caída y vea cómo su cuerpo se abre hacia adelante. Y vea cómo todo el peso suyo queda solamente agarrado en esas 2 cintas de sus pies y cómo le estrangulan el flujo sanguíneo. Y ahora denle un etriel o denle una de esas cuerdas para que ponga el peso en sus pies, para que usted vea la diferencia. Y ahí se va a dar cuenta de que funcionan espectacular. Si usted me pregunta a mí, mire, en cualquier sitio donde tenga una persona trabajando con arneses, debería haber por lo menos unos cuantos etriel o unos cuantos de esos sistemas que se le puedan hacer llegar a la persona. Lo idóneo es que cada persona tenga uno, ¿verdad? Pero ciertamente eso incluye un gasto adicional. Incluye el gasto adicional y también incluye el proceso de capacitación para que esa persona conozca cómo usar ese equipo para que pueda hacer un autorrescate. Porque de lo contrario, en el momento de la emergencia, tenemos que recordar que nuestra visión se reduce y vamos a ver como túnel y nos pueden estar explicando las cosas y no las entendemos de la misma manera. Así que esa capacitación puede ayudar a ese proceso de la respuesta de la gente que estén listos para ayudar a un compañero, como lo que la misma persona pueda hacer. El tiempo ya se nos está agotando. ¿Era otra? No, ya esa era la última. Ya entonces, si hay alguna otra pregunta, le vamos a agradecer, ¿verdad? Que igualmente nos la comparta, porque quién sabe que en un futuro pudiéramos tener una experiencia como esta o algo parecido. Así que le damos las gracias a todos ustedes. No sé si el compañero José Herrera o alguna otra de las personas de CPWR, está Jessica por ahí, se quieren dirigir a ustedes. Ya estamos acá transmitiendo a través del internet desde la Universidad Ana Geméndez en Puerto Rico. Nos imaginamos que debe haber personas de distintas partes de los Estados Unidos y quizás alguien de más allá de la costa de los Estados Unidos que está participando de esta oportunidad. Don José. Ok, bueno, gracias. Había bastantes preguntas. Estaba tratando de dar lo más respuestas que yo pude con el tiempo que tenemos. Y siempre con nosotros es el tiempo, ¿verdad? Pero ustedes hicieron bien. Ustedes, nos dieron bastante información. Y me gustó bastante porque estas son preguntas que siempre salen y, ahorita tenemos este tiempo para dar estas respuestas. So, quiero ver si hay otras más aquí. Yeah. Así estamos. El tiempo siempre se va rápido.
Ya, pero gracias. Eso a es bueno, todos. eso es bueno. Ya. Pero ojalá bastante gente le ayudamos y ellos pueden coger esta información para pasarlo a otra gente, a sus empleados, compañeros. So, so creo que todo esto fue muy bien. Así que muchas gracias, ¿verdad? OSHA, todo surge por el interés de OSHA en el tema de las caídas, Sí, por la claro. gran cantidad de trabajadores hispanos que se están afectando en los últimos años, ¿verdad? Las estadísticas son preocupantes porque estamos hablando de alrededor de la mitad de las personas que pierden la vida por caídas en la construcción son hispanos. Y por eso este interés de llevar este tipo de oportunidad en nuestro idioma. Sí, no, claro. Buen puntos todos. Así que nada, José y Jessica Bunting allá de CPWR y la gente de NIOSH, de Rutgers University, acá nosotros desde la Universidad Ana Méndez y desde el Atlantic OSHA Training Center, el centro de adiestramiento OSHA del Atlántico, pues, le damos las gracias por estar con nosotros y esperamos estar con ustedes en una próxima oportunidad. Sí, gracias a todos los que están viendo este webinar y saludos a la gente en el futuro. Gracias. All right, Gracias. Jessica. Sí, gracias.